Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Hoy vamos a volver a meditar juntos el propósito psicológico 26, los decenios, en una cuarta parte. Y como siempre les dice su amiga, siguiendo la senda que marcan las tradiciones, leer el texto con fidelidad, tal como fue transmitido, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, su amiga añadirá algunos datos y reflexiones que mi alma ha captado y que han vibrado en mí. Pero recuerden siempre, no son enseñanzas. La enseñanza solo está en la obra, en el texto del propósito. Lo que añado solo son comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad interior sientan como propio. Nos vemos. Hola amigos, vamos a iniciar con nuestras oraciones, la meditación de esta parte del propósito. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y vamos a continuar con la lectura del propósito. Carl Georg Kuhn, en su estudio sobre el Nuevo Testamento, habla de dos Mesías, de Aarón y de Israel. En la primera publicación de los manuscritos de Qumran, no había más que un solo pasaje que hablaba del Mesías, y ellos, los miembros de la comunidad del Qumran, serán reglamentados con el sentido de juzgados por la primera ley, con la cual los hombres de la comunidad comenzarán a ser disciplinados hasta la llegada de un profeta y los ungidos, Meshijé, el Mesías, de Aarón e Israel. En el manual de disciplina 9, 10, 11. Y aquí hay un paréntesis. Carl Kuhn, profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Heidelberg, es reconocido como el escolástico alemán más eminente sobre la cuestión de los pergaminos. Sus primeras publicaciones tratan sobre todo de los orígenes judíos y rabínicos y también del Nuevo Testamento. Cierra el paréntesis, es tanto más notable cuanto que ese texto había empleado el plural de una manera que no permite equívoco, citando los ungidos. Los diferentes esfuerzos para evitar ese plural con correcciones no pueden en ningún caso convencer a nadie. Naturalmente, sobre ese punto, la secta del Qumran tenía una opinión que no puede ser reducida a la concepción habitual que nosotros tenemos del Mesías. Al presente no queda ninguna duda de que esa interpretación sea la correcta debido al hecho de un texto publicado muy recientemente. Esas dos columnas fueron primeramente consideradas como el comienzo perdido del manual, pero más tarde exactamente reconocido como un texto independiente que tiene el nombre de Serej Ha-Edah, orden de la congregación, llamado a veces el documento de las dos columnas. Esas dos columnas describen la congregación escatológica del pueblo de Israel y la enumera como era preciso construirla y organizarla, según aquello que esperaban los decenios. Es una visión de la Israel escatológica. ¿Por qué el maestro cita a Kuhn y los textos del Qumran justo después del episodio del desierto, del bautismo, del Kulum Pamela? Bueno, surge una pregunta. ¿Cuál es ese Israel escatológico? Los decenios, de cierto, lo hemos visto a lo largo del propósito, concebían la escatología como una restauración divina del Israel, liderada por dos ungidos, uno sacerdotal y otro real, en una comunidad purificada y regida por leyes estrictas. El texto Serej Ha-Edah refleja esta visión dual y comunitaria del fin de los tiempos. Por lo tanto, debemos profundizar un poco en este texto. El Serej Ha-Edah, orden de la congregación, también conocido como el documento de las dos columnas, es un manuscrito descubierto entre los rollos del Mar Muerto. Inicialmente se pensó que era parte del manual de disciplina, pero luego se reconoció como un texto independiente que describe la estructura y propósito de la comunidad escatológica esperada por los decenios.
Lo llamativo es el uso del plural los ungidos, lo que indica que los esenios esperaban dos figuras mesiánicas, un Mesías sacerdotal de Aarón y un Mesías real de Israel o David. Esta idea rompe con la concepción tradicional de un único Mesías. La visión escatológica de los esenios se basa en el hecho de que los esenios creían que el mundo estaba dividido entre el bien y el mal, y que el fin de los tiempos traería una batalla final entre las fuerzas de la luz, liderados por los hijos de la luz y los de la oscuridad. En su escatología, Israel sería restaurado como una comunidad santa, regida por leyes estrictas de pureza, justicia y orden. El Serej Haedaj detalla cómo debió organizarse esta congregación, con jerarquías rituales y una vida comunitaria centrada en la Torá. Esta comunidad escatológica no era solo espiritual, sino también política y sacerdotal, esperando una intervención divina que reorganizaría a Israel bajo los dos ungidos. ¿Y por qué era sorprendente aquello de los dos ungidos? Nos dicen que la mayoría de las corrientes del judaísmo antiguo y también muchas interpretaciones posteriores esperaban un solo Mesías, una figura redentora enviada por Dios para restaurar a Israel, que se concebía como un rey davídico descendiente de David que liberaría al pueblo de la opresión, y un líder político y espiritual que reconstruiría el templo y establecería el reino de Dios en la tierra. Esta idea de los dos ungidos rompe con la tradición que Israel mantenía durante muchísimo tiempo, porque introduce esa división de funciones entre lo espiritual y lo político y sugiere una estructura mucho más compleja, donde el liderazgo no recae en una sola figura, sino en dos. Y también refleja una crítica al sacerdocio oficial del Templo de Jerusalén, que los esenios consideraban corrupto. La visión dualista de los esenios, con su énfasis en la lucha entre la luz y las tinieblas y la existencia de dos mesías, muestra para los historiadores de religión, para los estudiosos y para nosotros, y luego lo constataremos en el próximo propósito psicológico, muestra claras afinidades con el pensamiento zoroastriano, especialmente en su escatología y cosmología moral. Los historiadores de religiones especialmente explican cómo se relacionan y con qué influencias se han identificado. Escuchemos. Los esenios, especialmente en textos como La regla de la comunidad y El rollo de la guerra, describen el mundo como un campo de batalla entre dos fuerzas antagónicas: los hijos de la luz, el pueblo fiel guiado por Dios, y los ángeles de la verdad; los hijos de las tinieblas, los impíos, aliados con Belial, una figura demoníaca que representan el error y la corrupción. Este esquema recuerda mucho al dualismo zoroastriano, donde Ahura Mazda representa la luz, la verdad, Asha, y el orden. Ankara Mainyu, Ahriman, encarna la oscuridad, la mentira, Drug, y el caos. Ambas tradiciones creen en una batalla final escatológica que culminará con la victoria del bien y la restauración del orden divino. Dos Mesías, sacerdotal y real. La idea de dos ungidos también puede tener ecos de esta visión dual. Uno representa la pureza espiritual y el culto, Mesías de Aarón; el otro la autoridad política y militar, Mesías de Israel o David. Aunque esta estructura tiene raíces en el judaísmo bíblico, con la coexistencia de sacerdotes y reyes, su sistematización escatológica en Qumran sugiere una teología más elaborada, posiblemente influida por corrientes extranjeras como el zoroastrismo. Y hay un elemento muy importante que nos cuentan los historiadores de religiones. En esa visión escatológica, durante el periodo del Segundo Templo, los siglos VI antes de Cristo y I después de Cristo, surgió una corriente muy fuerte apocalíptica en el judaísmo que esperaba el fin eminente del mundo y la instauración del reino de Dios. Esta visión influyó profundamente en la literatura, la teología y los movimientos sociales judíos, incluyendo los esenios, y más tarde al cristianismo primitivo. Por eso es importante que nos detengamos sobre esa visión
¿Qué es la apocalíptica judía? La apocalíptica es una forma de pensamiento religioso que concibe al mundo como corrupto y gobernado por fuerzas del mal. Esperaba una intervención divina radical que destruirá el orden actual y establecerá uno nuevo, justo y eterno. Revela verdades ocultas mediante visiones, ángeles y profecías, como se ve en libros como Daniel, Enoc y los rollos del Mar Muerto. La visión apocalíptica surgió en respuesta al exilio babilónico y la destrucción del primer templo, 586 años antes de Cristo, que generó una crisis teológica. La dominación extranjera de persas, griegos y romanos gobernaron Judea, lo que alimentó el deseo de liberación, y la corrupción del sacerdocio y las tensiones internas entre grupos judíos, fariseos, saduceos, esenios. Los elementos claves de la escatología apocalíptica: el primero, el dualismo ético, lucha entre luz y tinieblas, bien y mal. El juicio final: Dios juzgará a los impíos y recompensará a los justos. Y la resurrección de los muertos: los fieles vivirán en el reino de Dios. El mesianismo: aparición de uno o más Mesías que liderarán la restauración. En esa época la visión apocalíptica era muy, muy, muy fuerte y realmente muy influyente. Pensemos nosotros, en esa época ofrecía esperanza en medio del sufrimiento, una explicación teológica del mal y la injusticia, una visión de redención colectiva, no solo individual. Y como todo en el desarrollo de la humanidad, tiene sus antecedentes. No es que aparece de la nada, como dice Reutemann, no es que los textos nos vienen de Marte. Y en esta visión apocalíptica de los rollos del Mar Muerto, y no solo de ellos, sino de varios textos que aparecieron en esas épocas, el libro de Daniel consideran los historiadores de religiones que tuvo una gran influencia. Por eso es necesario que nosotros pudiéramos conocer un poco en qué contexto se dio ese libro. Libro de Daniel, símbolo de resistencia y revelación. Escrito durante el exilio babilónico y las persecuciones bajo los seleucidas en el siglo VI o II antes de Cristo, Daniel ofrece consuelo a los judíos oprimidos. El contenido apocalíptico se ve a través de visiones de bestias y reinos que representan imperios sucesivos: Babilonia, Persia, Grecia, etc. La profecía de las 70 semanas, en Daniel 9, de 24 a 27, anuncia la redención de Israel y la venida de un ungido. Se introduce así la idea de la resurrección de los muertos, Daniel 12:2, una novedad en la teología judía. Daniel establece el modelo de revelación apocalíptica, con ángeles, símbolos y visiones, que influirá en textos posteriores como el Apocalipsis cristiano. Los escritos por los decenios entre los siglos II a.C. y I después de Cristo, descubiertos en Qumran, cerca del Mar Muerto, tienen una gran influencia en esa visión escatológica de Daniel. Textos claves como la regla de la comunidad, regla de la guerra, considera elementos apocalípticos, sobre todo la regla de la guerra, en donde se narra la batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, liderada por los dos Mesías esperados. El mundo está dividido entre luz y oscuridad, verdad y mentira, Dios y Belial. Por lo tanto, la esperanza mesiánica dual, un Mesías sacerdotal de Aarón y uno real de Israel, batalla a la cual solo los justos sobrevivirán y participarán en el reino de Dios. Estos textos alimentaron la imaginación religiosa del judaísmo tardío y del cristianismo primitivo también, ofreciendo modelos de resistencia, de esperanza y de redención. Antes se reconocen como las tres religiones del libro, al judaísmo, al cristianismo y al islam. Y por ello para nosotros resulta tan importante ver cómo hay esas interrelaciones y en qué contexto se dieron todas estas visiones. La visión apocalíptica judía evolucionó profundamente en el cristianismo primitivo y en el islam.
influenciando sus ideas sobre el fin del mundo, el juicio final y la figura del Mesías o Mahdi. Ambas religiones heredaron y transformaron estos conceptos para adaptarlos a sus propias teologías. Veamos cómo fue ese movimiento. El cristianismo primitivo nació dentro del judaísmo del Segundo Templo y muchas de sus ideas escatológicas provienen directamente de textos como Daniel, Enoc y los rollos de Qumran. Jesús, como el Mesías escatológico, fue visto por sus seguidores como el cumplimiento de las profecías mesiánicas, aunque reinterpretaron su papel no como líder político, sino como redentor espiritual. Se concibe como una realidad espiritual que llegará con la segunda venida de Cristo, el reino de Dios, trayendo juicio y resurrección. Ahí se da el Apocalipsis de Juan, conocido como el Apocalipsis de Juan. Este texto del Nuevo Testamento retoma el lenguaje simbólico de Daniel, bestias, cuernos, visiones, y lo adapta para describir el fin del mundo, la batalla final entre el bien y el mal y la instauración de una nueva Jerusalén. Pablo universalizó la escatología judía, aplicándola no solo a Israel, sino a toda la humanidad, y enfatizó la salvación por la fe en Cristo. Veamos también en el Islam, que heredó elementos escatológicos del judaísmo y el cristianismo, aunque los adoptó a su propia revelación en el Corán y los hadices. Elementos claves como el día del juicio, Dios juzgará a cada alma según sus obras, y los justos entrarán al paraíso mientras los impíos serán castigados. Hay una figura mesiánica que restaurará la justicia antes del fin del mundo, la venida del Mahdi. En el chiismo, el Mahdi es el imán oculto que regresará como Salvador. Jesús, Isa, en el Islam, no murió en la cruz, pero regresará al final de los tiempos para derrotar al falso Mesías y establecer la paz. ¿Qué nos dice a nosotros todo esto, a más de ver esa lectura que el Maestro sugiere que nosotros tengamos? Esa posibilidad de ver esa continuidad, esa interrelación entre las diferentes tradiciones. También nos hace ver cómo la humanidad fue evolucionando en sus concepciones, cómo fue buscando a través de sus propias realidades respuestas frente a lo divino. El maestro continúa con el propósito psicológico y vamos, por lo tanto, nosotros a continuar nuestra lectura. El final de la columna 2 describe la comida común de esa Israel escatológica como una exacta contrapartida de la comida común de los decenios, tal como se encuentra en el manual de disciplina, Sereja Yahad. Está escrito que nadie está autorizado a tocar la primera parte antes que el sacerdote, ya que es él quien bendice la primera parte y toca el pan antes que ellos. Reshit, principio, comienzo o inicio, es el término técnico del vocabulario de los sacrificios en el Antiguo Testamento. El mejor, la primera parte, aquello que pertenece a los sacerdotes. Kuhn hace notar que la conservación de ese término aún, si no se refiere ya al hecho de los sacrificios, es, entre otras cosas, un signo del origen del sacerdocio entre los decenios. En cuanto a lo que nos concierne, no podemos más que recordar esa raíz que se encuentra en la primera palabra de la Biblia, Barashit. Hemos repetido ya tan a menudo que Barashit fue traducida incorrectamente por comienzo, mientras que se debía entender como principio. Evidentemente, Shit quiere decir 6, como Sabbat significa 7, pero como el texto original del Génesis estaba escrito en hebreo rabínico, es decir, sin puntuaciones ni separación de las palabras, uno se ha perdido siempre en conjeturas para saber si se trataba de Barashit, es decir, emana en 6, las 6 direcciones fenomenales simbolizadas también por el sello de Salomón o la estrella de David, o cualquier otra división de esa palabra que podía significar también él creó 6 días o en principio, etc. Pero como la raíz va da la idea de movimiento determinante, nosotros vemos en ese término Reshit el mejor, el complemento de un concepto de principio que sería la fuerza en potencia de creación, es decir, el poder inherente a esa idea creadora.
así como las 3 letras madres, Shin, Men, Aleph, que forman ya la palabra Shema, que es antes que un proyecto, un bosquejo en el sentido de la matriz que va a dar nacimiento a todo el alfabeto hebraico. A continuación del pasaje de este texto que acabamos de citar y que menciona la comida en común, el texto con la visión de la Israel escatológica y del banquete celeste continúa, refiriéndose ahora al Mesías. Y solamente después que el Mesías de Israel habrá tocado el pan, entonces de inmediato toda la congregación dirá la bendición, cada uno según su rango. El Mesías de Israel está aquí en singular de una manera imposible de prestarse a equivocación. Ese título no se encuentra en el Antiguo Testamento, en el cual el rey es siempre llamado el Mesías de Yahvé. Se le encuentra así 3 veces en el Targum, traducción al arameo de la Biblia hebrea, pero no tiene relación con el sacerdote. Así, Kuhn supone que hay buenas razones para creer que eso se refiere a uno de los 2 Mesías, a los cuales el manual de disciplina hace mención, como los Mesías de Aarón y de Israel. El Mesías de Israel está aquí en segundo rango en relación con el sacerdote. En tal contexto, la referencia al sacerdote toma toda su significación. No se trata de un sacerdote cualquiera, sino del sacerdote que preside, o el alto sacerdote. Es en este sentido que la Biblia menciona al sacrificador, en particular en los diversos pasajes de Levítico. El texto original recurre entonces al título entero de sacerdote ungido. Se ha deducido que ese sacerdote, cuyo rango está más arriba que aquel del Mesías de Israel, es precisamente el Mesías de Aarón, que está mencionado en la fórmula de los 2 Mesías, de Aarón y de Israel. El banquete escatológico como reflejo del orden divino. La comida común descrita en el Serej HaYahad, manual de disciplina, y en el Serej HaEdah, orden de la congregación, no es solo un acto comunitario, sino una representación ritual del reino de Dios. El hecho de que nadie pueda tocar el pan antes del sacerdote indica que el liderazgo espiritual tiene prioridad absoluta. El término Reshit, que en el Antiguo Testamento designa la primicia o lo mejor, reservado para Dios y los sacerdotes, se conserva aquí como símbolo de consagración, aunque ya no se refiere a sacrificios animales. El sacerdote ungido Mesías de Aarón. Este personaje es el líder espiritual supremo en la comunidad escatológica. El título sacerdote ungido aparece en Levítico como figura de autoridad ritual y en Qumran se le atribuye un papel mesiánico. Su precedencia sobre el Mesías de Israel en el banquete indica que la pureza, la ley y el culto están por encima del poder político o militar. El Mesías de Israel, aunque también es una figura mesiánica, tiene un papel secundario en el contexto ritual, lo que sugiere que su función es más política o militar. El uso del singular en el texto indica que se trata de una figura concreta y esperada, no simbólica. Su aparición después del sacerdote para tocar el pan y dar la bendición refleja una jerarquía teológica, primero lo sagrado, luego lo real. La estructura del banquete escatológico revela una teología dual, 2 Mesías, 2 funciones, un solo propósito divino. La comunidad esenia concebía la restauración de Israel como un acto ritual, político y espiritual, donde cada miembro tenía un rango y una función. Esta visión contrasta con la del judaísmo oficial del templo, donde el rey tenía primacía y anticipa algunas ideas que influirán en el cristianismo primitivo, como la última cena y la figura del sumo sacerdote celestial. La comida común como reflejo de esa comida celestial me recuerda a mí ese principio hermético que hemos aprendido desde los primeros propósitos, como es arriba, es abajo, y de alguna manera pues eso indica algo, o el maestro nos está sugiriendo algo. Y la pregunta que surge desde lo más profundo del alma y que se siente como absolutamente necesaria es: ¿a propósito de qué todo esto? La exploración de los decenios, sus visiones escatológicas, sus rituales, sus mesías, su esperanza en el fin de los tiempos, no puede ser solo arqueología espiritual que nos muestra el maestro.
Parecería ser que es una ventana a cómo los seres humanos, en medio del caos, la injusticia, la incertidumbre, hemos buscado siempre sentido, hemos buscado siempre orden y hemos buscado siempre redención. Y en ese intento hemos creado comunidades, textos, símbolos y rituales que reflejan nuestro anhelo de lo divino. ¿Por qué nos importa todo esto? Nos recuerda la historia espiritual de la humanidad, que es nuestra propia historia. Los decenios, como tantos otros, vivieron con la convicción de que el mundo puede ser transformado, que el mal no tendría la última palabra. Sus textos, aunque antiguos, resuenan con preguntas actuales. ¿Quién lidera con justicia? ¿Cómo vivir en comunidad? ¿Qué significa ser puro o fiel ahora? ¿Hay algo más allá de esta vida? Y para nosotros, en lo más íntimo, nos habla de nuestro camino, de nuestras propias preguntas, de nuestro anhelo de comprender no solo el pasado, sino el propósito del presente. Meditar sobre estos temas no es solo estudiar historia, ciertamente. Es dialogar con el alma de quienes nos precedieron. Y con esa visión volvamos al propósito psicológico. En fin, actualmente se reconoce que hay identidad entre la secta de Qumran y los decenios descritos por Josefo y Filón. En todo caso, es una aceptación de principio de la mayoría de los investigadores. Sin embargo, existen aún ciertas divergencias en las opiniones de los sabios, a saber, si se trata de una entera similitud o de una identidad relativa, si la secta del Qumran constituye un grupo especial de los esenios, tal como Josefo los ha presentado, o un grupo muy estrechamente ligado con ellos. La descripción que da el historiador Josefo sobre los esenios es idéntica a aquella dada por los textos del Qumran, especialmente en los grandes hechos que distingan a esa comunidad del resto del judaísmo. Las dos fuentes describen, según Kuhn, traductor reputado, una comunidad monástica estrictamente organizada en la cual la adhesión era de por vida y donde la propiedad era puesta enteramente en común. Se la encuentra floreciente sobre todo desde el 250 antes de nuestra era hasta los años 66 y 70. Los textos nuevamente descubiertos, tanto como los escritos de Josefo, corroboran que la orden tenía su estructura particular. La constante repetición de los baños por inmersión y la comida en común cotidiana de la comunidad. La admisión en la orden era presidida por un noviciado que consistía en 2 pasantías. Después de la realización de la primera, el novicio podía tomar parte a los baños por inmersión, pero solamente después de la segunda podía compartir la comida ritual. Se comprometía por un juramento de iniciación a una obediencia incondicional a la orden, y el secreto era guardado para la enseñanza, lecciones y escritos. Por otra parte, es preciso atraer la atención sobre el hecho de que las descripciones de Josefo fueron compuestas en el último periodo de existencia de esa comunidad, es decir, hacia los años 50 y 70, mientras que los textos del Qumran fueron compuestos 100 o aún 150 años más temprano. Notemos también que el nombre de la orden ha cambiado. Así, el nombre Esenios, que fue conocido por Josefo y Filón, no está mencionado en los textos del Qumran, que cita la orden como la congregación de Dios, el pueblo de la verdad, los hijos de la luz, etc. Es posible que el nombre de esenianos, los esenios, se haya usado más tarde solamente, hacia el primer siglo antes de nuestra era, y que fuera una denominación utilizada por aquellos que no eran de la orden. En griego, esenoi o esaioi equivale en el arameo a Ahazaya, el piadoso. La mayoría de los estudiosos, como nos dice el maestre, aceptan que los esenios descritos por Josefo y Filón están estrechamente conectados con la comunidad de Qumran, aunque aún ahora todavía hay un debate si son exactamente el mismo grupo o hay variantes cercanas. Es importante que les sugiera que escuchen los videos que hay en YouTube de Adolfo Reutemann. Les he comentado en otros propósitos que Reutemann fue hasta el año pasado el curador de los rollos del Mar Muerto, si mal no recuerdo, por 30 años, por lo tanto es una autoridad. Y a través de sus videos uno puede profundizar en esos rollos y también en el hecho de que las investigaciones sobre los rollos del Mar Muerto, avanzaron y avanzaron.
no se detuvieron, no quedaron con las primeras expresiones que el maestro nos está compartiendo. En función de eso, sí es cierto, nosotros podríamos decir quiénes fueron los esenios. Volvamos a este punto. Es innegable, según los historiadores, que los esenios fueron una secta judía que surgió en el siglo II a.C., durante el periodo del Segundo Templo, y que se caracterizaban por una vida comunitaria estricta, con normas de pureza ritual, celibato en muchos casos, y una fuerte orientación apocalíptica. Historiadores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría los describen como piadosos, austeros y dedicados al estudio de las escrituras. Sigamos avanzando con la lectura de nuestro propósito. Es notable que la liturgia cristiana esté basada sobre la cena. Ahora bien, esta es exactamente la práctica del culto ritual de los esenios. Mateo 26 a 29, Marcos 14, 22 a 25, Lucas 22, 16 a 20 mencionan la institución de la Santa Cena, que sigue el ceremonial en uso entre los esenios. Es el alto sacerdote quien toca en primer lugar la comida y nadie tiene el derecho de hacerlo antes que él. También Jesús hace mención de ello, Mateo 26, 23, como para recordar ese reshit de la comunidad esenia que he citado, como lo acabamos de ver hace un instante en el manual de disciplina. Los evangelios hacen siempre la misma descripción de la comida sobre la cual Jesús da gracias. Hace la oración en el sentido de la bendición. Después toma un pan que él parte, toma enseguida una copa y hace beber. Esta ceremonia estaba pues en uso mucho antes que entre los primeros cristianos y hace pensar que Jesús había heredado ese ritual durante su estancia en la orden. Además, es preciso reconocer que jamás se ha hablado de vino, se trata de una copa, según aquello que relatan los evangelios, y se ignora lo que ella contenía. De todos modos, se agrega cada vez, yo no beberé más a partir de ahora de este fruto de la viña, lo cual no indica precisamente que se trate de vino o jugo de frutas fermentado. A ese respecto se encuentra la descripción de la comida común en los textos de Qumran, manual de disciplina, y cuando la mesa esté preparada para comer o beber el tirosh, que el sacerdote levante primero la mano para bendecir así el reshit. Los textos originales describen siempre el vino para el culto de la comida por el término tirosh, que significa jugo de uva, y es notable que jamás se ha empleado el término yayin, que podría traducirse por la palabra vino, en el sentido que nosotros conocemos, jugo de frutas fermentado. Bueno, la liturgia cristiana de la Última Cena tiene notables paralelismos con el ritual de la comida comunitaria practicada por los esenios, especialmente en el uso del tirosh, jugo de uva, y el rol del sacerdote como iniciador del acto. Llegamos a la cena pascual y el alma obviamente se pregunta y logra ver que la cena pascual es la culminación del acto iniciático que nos transmite el maestro. Vamos paso a paso, como siempre, un hilo que une los símbolos que ya realizamos. El desierto, esos 40 días de permanencia en él, el bautismo, el Kumbh Mela. Ahora la cena del Señor, tal como el maestro la presenta. En el recorrido interior que marca nuestra alma en este propósito psicológico, nosotros hemos vivido que el bautismo, Juan, las aguas vivas del Kumbh Mela, corresponden a la purificación de la sustancia anímica. El alma se limpia, se vacía, se vuelve receptiva. Pero después de ese vaciamiento, debe recibir una nueva sustancia, el alimento de la vida. Ahí entra la cena pascual, no como un retiro externo, sino como el momento en que el alma recibe la sustancia del Cristo interno, el fuego que redime. En otras palabras, si el bautismo nos despoja de lo viejo, la comunión nos llena de lo nuevo. Realicemos cómo. El maestro toma la comida común de los esenios como arquetipo. En Qumran, esa comida tenía reglas exactas. Todos debían estar en estado de pureza, bañados, en silencio.
Había un sacerdote que bendecía el pan y el tirosh. Nadie podía comer antes que él. Era una comunión de almas iguales, no un banquete social. Esta comida era para los esenios un reflejo del banquete mesiánico futuro, la cena escatológica, donde el justo comería con el Mesías. Jesús retoma ese mismo rito, pero lo invierte. Ya no anuncia una espera, sino una presencia. El Mesías no vendrá después, está ahí, en medio de ellos partiendo el pan. Por eso, el Maestro ve en la última cena la transformación de la mesa esenia en mesa crística. En Qumran, comunión de los justos que esperan. En el cenáculo, comunión de los iniciados que realizan. De ahí que haya un significado interior de la cena pascual que el Maestre nos invita a ver, nos invita a vivir, no como una ceremonia simbólica, sino como una vivencia mística de nuestro cuerpo de luz. Cada elemento tiene un sentido alquímico. El pan, la sustancia del Hijo, la forma redimida. El cuerpo transmutado, la materia purificada. El vino, sangre de la alianza, el fuego del Espíritu. El prana divinizado, la energía crística circulando. La mesa, el mundo o el campo de encarnación, el eje donde se unen cielo y tierra. Los comensales, los centros del alma, los 7 chakras recibiendo la vibración del Cristo. El Maestro que parte el pan, el yo solar interno, el Cristo que mora en el corazón. Tiferet para la Cábala. Así, la cena pascual es la comunión entre nuestra alma y el Cristo gnóstico Logos. El alma deja de buscar al Cristo afuera, lo come, lo asimila, lo convierte en su sangre y en su carne. Por eso, el Evangelio de Juan nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El Maestro no lo lee literalmente, sino alquímicamente. Comer es asimilar la vibración. Beber es dejar circular la energía. Permanecer es unirse en conciencia. ¿A propósito de qué nos invita el Maestro a la cena pascual? Ahora que podemos ver con claridad el propósito que tiene el Maestro en su invitación a la cena pascual, nos invita porque ya hemos pasado las purificaciones previas. Solo cuando el alma ha cruzado el desierto, ha sido bautizada y ha reconocido su filiación solar, puede participar del banquete del Cristo. No es una invitación cronológica, sino vibratoria. Estamos en Vichuddha, el chakra de la pureza, acompañados por las ondinas del agua elemental. En el desierto muere la vieja sustancia. En el bautismo se lava el residuo. En la cena se recibe el alimento de la nueva vida. El Maestro nos está diciendo, ahora que el alma ha sido vaciada del yo y bautizada en el prana, puedes recibir el alimento del Espíritu, la comunión con el Cristo interno. La cena pascual para nosotros no es el fin, es el comienzo de una nueva forma de vivir, ya no como quien busca a Dios, sino como quien se alimenta de Él desde dentro. Con esa realización volvamos a la lectura del propósito. ¿Cómo insiste sobre el hecho de que esa comida en común de los esenios en paralelo con la Santa Cena da una muy alta significación a nuestro conocimiento sobre el origen de la Eucaristía cristiana? Comparando el culto esenio de la comida con las tradiciones eucarísticas, es preciso ante todo hacer una clara distinción entre A. La antigua forma de la Santa Cena, la comida de la Iglesia de Jerusalén, y B. La forma y la estructura de la última cena de Jesús con sus discípulos según las descripciones del Nuevo Testamento. El autor concluye, sin embargo, que hay una gran diferencia entre el origen de la Eucaristía cristiana y el culto de la comida encontrada en el judaísmo sectario, una diferencia que existe a pesar de todos los paralelos que puedan ser mencionados. Él considera igualmente que había ya desde muy temprano diferencias de interpretación en lo que concierne a cómo la persona del Cristo estaba en relación con esa comida. La Iglesia palestina original la comprendía como una continuación de la comida de los miembros, con su Maestro, de los tiempos cuando Él estaba todavía entre ellos en la tierra, habiendo subido al cielo, donde Él estaba a la espera de su nueva venida como Hijo del Hombre, para juzgar al mundo y salvar a los elegidos. Así la comida del Señor es, en consecuencia, una alegra escatológica anunciada en la expresiva
plegaria Maranata, nuestro Señor, ven. Ver la epístola a los Corintios 16:22 en relación con el versículo 20 del capítulo 22 del Apocalipsis. El Maestro nos entrega el llamado. Implica nuestro llamado al Cristo, ven Señor, y no solo muestra nuestro llamado. Realmente ese llamado es el del alma humana. Toda alma que ha atravesado el desierto interior, que ha sido purificada en las aguas del bautismo y nutrida del prana, la que pronuncia ese grito sagrado, ven Señor, Maranata. En el lenguaje del Maestro, esta invocación no es una súplica a un personaje externo, sino una llamada al Cristo, al Logos interior, al Logos gnóstico, que ha de despertar plenamente en el centro del corazón. Después del bautismo que purifica y del ayuno en el desierto que silencia el ego, viene la comunión, en la cual el alma se abre al descenso del Cristo, del fuego dócil, que tan bellamente la tradición asocia al Cordero. Por eso el Maestre menciona la Cena Pascual, porque representa el momento en que el iniciado, habiendo ya pasado por las pruebas del agua y del fuego, invita al Cristo a morar en sí mismo. La Pascua, Pesaj, paso, es el tránsito del yo humano al yo divino. Así, ven Señor, no es una petición exterior, sino una afirmación interior. Es como que si dijéramos, estamos preparados, nuestra casa está limpia, nuestra mesa dispuesta. Entra, entra Señor, y cena con nosotros. Por eso cada comunión, ya sea eucarística, meditativa o interior, es un nuevo acto de encarnación del Cristo en el alma. Esta comprensión en el alma nos dice a nosotros que la cena cristiana no es solo una comida ritual, es una celebración del sacrificio. Y recordemos que sacrificio significa volver sagrado cada acto. Es la comunión con ese Cristo gnóstico, ese Cristo de luz que vibra ya en nosotros. Volvamos como siempre a la lectura del propósito. Ahora queda por saber que, sea que la Iglesia comprenda esa comida en tal o cual sentido, la persona del Jesús histórico y su papel de redención permanece como la significación primordial para la razón religiosa de la comida. En los textos del Qumran no se encuentran huellas de semejanza con esta última significación de redención de una persona histórica. Las hipótesis de Dupont, Sommer, recientemente relatadas en forma similar por Juan Alegro, ponen en evidencia que el maestro de la orden escena y el maestro de la rectitud habría, según los textos del Qumran, muerto sobre la cruz, resucitado después de su muerte, y su regreso es esperado. Aunque los textos del Qumran, como nos dicen, no presentan una figura redentora de Jesús, algunos investigadores citados por el Maestro han propuesto, es cierto que el Maestro de la rectitud muestra paralelismos sorprendentes con la narrativa cristiana, muerte, resurrección y esperanza de retorno. Y realmente nosotros no hemos encontrado ningún dato sobre este maestro de la rectitud que haya muerto, pero en todo caso, esta comparación que nos dan los investigadores muestra cómo algunas ideas cristianas pudieron tener raíces o paralelismos en movimientos judíos anteriores. Y nos ayuda a entender que el cristianismo realmente no surgió en el vacío, sino en diálogo con otras corrientes religiosas de su tiempo. También plantea preguntas sobre cómo se interpretan los textos antiguos y qué límites hay entre la historia y la teología. Voy a seguir buscando, pero tal vez ya con lo que estamos viviendo nos es suficiente, pero si hay un maestro de la rectitud que haya sido crucificado y que pues haya sido y continúe siendo esperado, si el alma no lo ha encontrado, probablemente es que no nos corresponde, o que al menos a mi alma no corresponde. Volvamos a la lectura del propósito. Otro aspecto del problema es aquel que se resume por la citación hecha en el capítulo 14 de San Marcos.
Velad y orad a fin de que no caigáis en la tentación. El espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Las palabras llaves son tentación, peirasmos, espíritu, neuma, carne, sarx. Kuhn retiene sobre todo el término griego peirasmos, más bien que la palabra tentación, ya que en efecto hay un doble y hasta triple sentido, tentación, prueba, abandono, que es imposible de dar exactamente en nuestras lenguas corrientes. Se está de acuerdo en que la significación del concepto de peirasmos en esa línea de pensamiento debe ser comprendida desde el Nuevo Testamento, que ha hecho uso de él en diferentes puntos, y no en el caso especial de la tentación de Jesús. El que origina ese peirasmos en el pasaje de Marcos 14:38 aparentemente no es Dios, dado que es por la debilidad de la carne que el hombre sucumbe en el peirasmos. Dios no tienta, como hizo cuando él probó la obediencia de Abraham al pedirle el sacrificio de Isaac, Génesis 22:1. Se encuentra en el texto original el término epeirasen, tentó o puso a prueba, en la epístola a los Hebreos 11:17. Es pues el maligno, el espíritu del mal quien tienta, como aparece en la visión general del Nuevo Testamento, cuando Pablo en su primera epístola a los Corintios capítulo 7:5 o en la primera epístola a los Tesalonicenses 3:5 hace mención del mismo punto de vista que Lucas 8:12 y 13, que habla del tentador o del diablo, así como el Apocalipsis 2:10. Existe también el segundo versículo del capítulo primero de la epístola de Santiago, que incita a las pruebas como si Dios fuese quien origina el peirasmos, pero en su mismo texto, ver un poco más allá, en el mismo capítulo primero, versículo 13, él define bien que Dios no tienta a nadie, pero cada uno es tentado cuando es atraído y cebado por su propia codicia. Después, cuando la codicia ha concebido, procrea el pecado, y el pecado siendo consumado produce la muerte. Naturalmente, en ese contexto, se puede concebir que sea posible alegrarse de estar expuesto a los diversos peirasmos. Es un poco la idea del sistema del karma yoga, por el cual el adepto busca todas las posibilidades de agotar su karma, sus pruebas. Es la vía de la reintegración por la acción, la práctica de los actos, el espíritu que no puede ser satisfecho sino por el trabajo. Ir a meditar sobre el pasaje que nos transmite el maestro, quiero contarles un chisme. Si viven en Ecuador, o si alguna vez vienen al Ecuador, hay un monasterio cisterciense, de monjes cistercienses. ¿Y cómo esta alma ha tenido que leer tanto y tanto? Pues me llamó la atención y hace unos cuantos años pude ir allá. Queda cerca de Salcedo. Uno llega a Salcedo, que es una ciudad en la serranía ecuatoriana, al sur de Quito, y ahí pregunta, además ahí hay letreros para ir al monasterio y si no los ve, pues pregunta. Pues se sube y ahí está un monasterio precioso. Ocurre que fuimos a la misa del domingo, luego de estar como 2 o 3 días ahí, y aquello que esta mujer había leído sobre cómo los cistercienses conservaron la misa de los primeros cristianos, de los primeros siglos, con esa comprensión que estamos nosotros leyendo, que estamos meditando, ocurre que pudo vivir que era bautizada nuevamente y que recibía la comunión nuevamente, o sea, era purificada y recibía al Cristo. Les cuento ese chisme para que si quieren tener esta experiencia, la tengan. Además es una experiencia muy linda, el paisaje de la serranía es precioso, Salcedo es una linda ciudad pequeña, comercial, por lo tanto, ya saben, este es un chismecito. Y ahora vayamos al pasaje que nos transmite el maestre, que pone énfasis en el análisis del término griego peirasmos. Eso nos abre a nosotros una puerta hacia la comprensión espiritual y filosófica que también resonaba en las comunidades como la de Qumran. Veamos cómo.
Los esenios, conocidos por su vida austera, su retiro del mundo y su búsqueda de pureza espiritual, tenían una visión muy marcada sobre la lucha entre el bien y el mal, el espíritu y la carne. En los manuscritos del Mar Muerto, especialmente en textos como el Reglamento de la Comunidad, se habla de una dualidad cósmica, el príncipe de la luz y el ángel de las tinieblas. Esta lucha interna entre el neuma, espíritu, la sarx, carne, que aparece en Marcos 14:38, es muy afín a la cosmovisión esenia. Tentación como prueba. Para los esenios las pruebas eran parte del camino hacia la purificación. El concepto de peirasmos como prueba o tentación encaja con su idea de que el alma debía ser refinada por medio de la disciplina, el estudio de la ley y la vida comunitaria. En los textos de Qumran, el Belial o Satanás aparece como el instigador del pecado, muy en línea con la visión del Nuevo Testamento que atribuye la tentación al diablo y no a Dios. La carne débil, para los esenios que practicaban el celibato, ayunos y rituales de purificación, estos eran precisamente para someter la carne y fortalecer el espíritu. La frase "el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil" podría haber sido un lema compartido por ellos. El maestro nos está planteando una diferencia fundamental entre tentación y prueba. Y esto tiene relación en el Nuevo Testamento con aquello de libre albedrío, que podría aparecer como una contradicción cuando hemos estudiado todo el planteamiento de los esenios. Pero ocurre que solo así uno comprendería esa diferencia entre que Dios no castiga. Es el diablo el que tienta. Y por lo tanto, si utilizamos el libre albedrío, cualquier circunstancia dolorosa, penosa que nosotros atravesemos y que siempre está ahí, lo podemos tomar utilizando nuestro libre albedrío, aplicando nuestro libre albedrío como prueba o como tentación. Por lo tanto, la decisión es nuestra, está en nuestras manos. Bien, veamos algo que realmente es muy hermoso. El maestro hace una analogía fascinante con el karma yoga del hinduismo, que propone que las acciones realizadas sin apego conducen a la liberación. En ese sentido, las pruebas son vistas como una oportunidad. Así como el yogi busca agotar su karma mediante la acción consciente, el esenio acepta las dificultades como pruebas para alcanzar la reintegración con lo divino. El espíritu, insatisfecho por la pasividad, se realiza en la acción justa. Eso es lo que nos enseña el Karma Yoga. Y también en la praxis esenia, que el maestro nos dice que hay los ecos en el Nuevo Testamento. La cita de Santiago 1, 13 a 15 es clave. La tentación no viene de Dios, sino de la propia codicia. Esto refuerza la idea de que el peirasmos es una experiencia humana que revela la fragilidad de la carne, cierto, y la necesidad de vigilancia espiritual, velar y orar. Recuerdo una enseñanza de Krishna en el Bhagavad Gita a Arjuna, pues él le va enseñando los niveles de la renuncia, del desapego, por tanto, que Siddhartha Gautama, el Buda, tomará en su camino 5 siglos antes de nuestra era. ¿Y qué implica aquello? O sea, es la codicia lo que produce el apego y lo que produce la debilidad. Por lo tanto, la enseñanza que Krishna le da a Arjuna es que, como la carne es débil, siempre hay que estar atento. Y que el camino de renuncia, le dice él, algo así, ¿verdad? Ya no lo recuerdo así de textual, pero la idea fundamental es que el camino de renuncia es como el camino del guerrero, Arjuna, el gran guerrero. Y que el guerrero siempre está atento porque sabe que está caminando en una espada de doble filo. Cualquier codicia, cualquier apego le hace pues caer, y a veces caer al abismo. Pero de igual manera le dice que aunque el guerrero sepa que va a perder la batalla, pues tiene que seguir trabajando, tiene que seguir luchando hasta el final. Con esta reflexión tan hermosa volvamos al propósito psicológico.
Hoy día, gracias al descubrimiento de los textos hebreos del Qumran, se puede dar una respuesta clara a ese problema. Con esos manuscritos se tienen ante sí los escritos de una secta judía de Palestina de inicios del primer siglo antes de nuestra era. Por otra parte, los orígenes de la secta deben remontarse hasta antes del segundo siglo antes de Cristo. La comunidad tenía su centro en Khirbet Qumran en el 130 antes de nuestra era y permaneció allí ciertamente hasta los alrededores del año 68, cuando Qumran fue tomado y ocupado por los romanos. Todos los textos del Qumran fueron escritos antes de ese periodo. La fecha original de sus escritos, especialmente el manual de disciplina, Sereh HaYahat, y el comentario de Habacuc Besher, son seguramente del segundo siglo antes de nuestra era. Aquí, las ideas religiosas y la manera de pensar son características considerablemente diferentes de las de la forma judaica que se consideraba hasta el presente, la forma del judaísmo palestino en los tiempos de Cristo. Esos son escritos de los decenios y esto ya no puede ser puesto en duda, según Kuhn, quien ha expresado desde los inicios de su opinión que los descubrimientos contenían los escritos de los decenios. Sobre la base de las excavaciones en Qumran, conducidas desde 1951 por R. de Vos, se llegó a tal certeza, por las pruebas que aportó en diversas referencias, hallazgos en el Khirbet Qumran, 1953. Uno se encuentra en presencia del conjunto completo de los conceptos expuestos más arriba, los dos poderes y los peirasmos del creyente. La situación del hombre en el mundo está determinada, según esa presentación, por su adhesión bien a los hijos de la luz, hijos de la rectitud, pueblo de la verdad, o bien a los hijos de las tinieblas, pueblo de perversión, etc. Para numerosos investigadores, esa posición sería debida a una primera predestinación divina. Del Dios del conocimiento vienen todas las cosas que son y que serán, quien antes de la existencia humana ha determinado ya todas sus reflexiones y sus pensamientos, y durante su existencia todos sus actos son irrevocablemente cumplidos. Dios le ha asignado dos espíritus a través de los cuales él erra hasta el periodo de su visita. Estos son los espíritus de verdad y de perversión. De la fuente de luz emanan las generaciones de verdad, y de la fuente de las tinieblas, las generaciones de perversión. Manual de disciplina. El origen de esa idea de predestinación debe ser comprendido en el sentido de religión comparada, tal como ella está expuesta aquí. Es un pensamiento extraño a los judíos, como lo sabemos por el Antiguo Testamento. Es muy claro en esto una influencia de las concepciones del viejo parsismo. En la visión dualista de Seni, efectivamente, uno puede ver que ese espíritu de la verdad guía hacia la justicia y la obediencia, y el espíritu de perversión induce al error y al pecado. Este modelo recuerda efectivamente la enseñanza zoroastriana, el concepto de Fravashi y Deva del parsismo, o Daena del parsismo, donde cada persona está influenciada por esas fuerzas espirituales que representan el bien y el mal. En el zoroastrismo, el mundo es también un campo de batalla entre Ahura Mazda, la luz, y Angra Mainyu, la oscuridad, y los seres humanos participamos en esa lucha cósmica. La idea de una predestinación absoluta es extraña al judaísmo bíblico, que enfatiza en el libre albedrío, como conversamos antes, es decir, la elección moral y la responsabilidad individual. Por ejemplo, podemos ver en Deuteronomio 30:19, Dios dice: he puesto de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Y nosotros, si hemos leído algunos libros de los profetas, todos ellos llaman constantemente al arrepentimiento, lo que presupone la capacidad de cambiar. Juan el Bautista llama a ello, y a toda la nación israelita. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, bueno, nosotros, ¿cómo mismo podemos relacionar esto con peirasmos? Y la verdad es que, según esta visión, nosotros viviríamos en constante peirasmos, prueba, tentación, lucha,
entre los dos espíritus. Nuestra adhesión a uno o a otro no depende solo de nuestros actos. Nos dicen que es de una disposición espiritual que ha sido determinada antes de su nacimiento. Pero en los propósitos psicológicos desde el primero nos hablan de que el alma no es una configuración inamovible, de que hay la posibilidad de constante cambio. Y Bergson, a quien siempre voy a recordar, con esa frase de que con los materiales mediocres construimos un alma nueva. Y es eso lo que nosotros estamos viviendo a lo largo de nuestra experiencia y nuestra meditación en los propósitos psicológicos. Bueno, volvamos al propósito. En su ensayo, Kirche, Revista de Teología y de Iglesia, 1950, Kuhn había hecho notar ya que los textos de la secta indicaban claramente cómo la enseñanza de Zaratustra afectaba al judaísmo. Su artículo sobre el manual de disciplina y la religión irania pone de relieve el problema. Según ese autor, tal dualismo permanece como una elección primordial. La determinación de sus dos espíritus originales como bueno y malo proviene del hecho de que ellos mismos hacen la elección en el origen. Esto cambia bastante, ¿verdad? En acuerdo con esa elección, cada uno debe obrar en consecuencia. El punto final está determinado, pues, de la siguiente manera: o un estado de gloria o de condena y aniquilación. Perdón. Pero los textos del Qumran dan una figura diferente del concepto, puesto que está dicho que es Dios quien ha hecho ya la elección en cierta forma. Es Él quien decide la parte de cada hombre y quien establece los actos y el final irrevocablemente. ¿Qué pensar entonces de esas teorías y cómo hacer intervenir el gran problema del libre arbitrio y del determinismo? No podemos extendernos más actualmente sobre la cuestión y no haremos sino reenviar a las obras y a los autores citados en el curso de estas líneas. Sin embargo, podríamos examinar todavía un pasaje de los escritos que podría ser una luz sobre esa teoría que se presta al doble sentido. Encontramos en primer lugar la cita en el capítulo 2 de San Lucas, versículo 14. Gloria a Dios en los sitios altísimos. Paz en la tierra entre los hombres que Él ha aceptado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Lo cual es interpretado a menudo por paz sobre la tierra entre los hombres que Dios ha escogido para su buen placer. En inglés se encuentra frecuentemente la cita como paz entre los hombres que gozan del favor de Dios, es decir, aquellos del buen placer de Dios, o sea, de su aceptación, aquellos que Él ha elegido. Christer Standel, en los rollos del Nuevo Testamento, hace notar que las diferentes formas en las cuales es anotado el canto de los ángeles en Belén no es solamente una cuestión de traducción o de interpretación, sino un criticismo textual. La versión King James, como todas las antiguas traducciones protestantes, siguen en mayoría los escritos griegos. Entre los hombres, buena voluntad, o más literalmente, entre los hombres de benevolencia. Traduciendo pues buena voluntad a los hombres. Sin embargo, los manuscritos griegos sobre los cuales se puede actualmente tener una mejor base presentan muy claramente, como el Dr. Bock lo ha demostrado, leyendo más correctamente, paz entre los hombres de buena voluntad, o más precisamente, paz entre los hombres en quienes Dios se complace, que fue preservado en la Vulgata. Es la manera seguida por la versión estándar. No obstante, su traducción, paz entre los hombres con quienes Él está satisfecho, paz entre los hombres con quienes Él se complace, o también paz entre los hombres en quienes Él se agrada, tomando así el término griego eudokia, para significar los hombres que Dios ha aceptado, y entre paréntesis, o escogido. Está la presente desafiada por los textos del Qumran. El Dr. Bock sugiere la siguiente retraducción hebraica: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. O más literalmente, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz a los hombres del favor divino. Y una nota: Ernest Bock
Es el rector del Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Es el editor de Bíblica, periódico de ese instituto. Su terreno de estudio es sobre todo el Antiguo Testamento. Cierra la nota. El término hebreo razón está casi unánimemente aceptado por la palabra griega eudokias, refiriéndose no a la buena voluntad de los hombres, sino mucho más a la voluntad de Dios que confiere la gracia a aquellos que Él ha escogido, o aún al placer de Dios aprobando la voluntad de las vidas humanas. Por esa razón el pronombre griego auto, su, debe ser implicado, eudokias, auto, su beneplácito, su favor o su buena voluntad. Es posible, aunque para antropois, eudokias, a los hombres de beneplácito, o más interpretativamente, a los hombres en quienes Dios se complace, a los hombres que gozan del favor divino, se coloque la forma sufija a los hombres de su voluntad, o más interpretativamente, a los hombres que gozan de su favor, o a los hombres en quienes Él se complace, como en la traducción del Nuevo Testamento al hebreo por Delitzsch, ya que en Sirach 15:15 y 39:18, rezó no es traducido por Eudokia solamente, pero aún entre los hebreos él ha podido ser omitido, como en el manual de disciplina, el elegido de su buen placer. Hasta el presente jamás fueron conocidos textos en los cuales ese término hebraico para buen placer de Dios fuera usado para designar al hombre, como San Lucas lo hace. De todas maneras, Hunsinger lo hace notar por la frase hijos de su buen placer, que se encuentra en los himnos de Qumran, y que fue encontrado igualmente hace poco en el himno de agradecimiento. Bueno, el maestre sigue profundizando en ese dualismo esenio influido por el zoroastrismo. Plantea una tensión entre predestinación divina y libre albedrío, y cómo esta visión afecta la interpretación de pasajes como el de Lucas 2:14, especialmente en relación con el término eudokias y su equivalente hebreo razón. Profundicemos en ello porque realmente es crucial. Kuhn, en su ensayo de 1950, destaca que el dualismo esenio, la existencia de dos espíritus, uno de verdad y otro de perversión, tiene raíces en la religión de Zaratustra. En el zoroastrismo el mundo está dividido, como ya lo hemos visto, entre Ahura Mazda, bien, y Angra Mainyung, mal, y cada alma elige su camino. Kuhn sugiere que en Qumran esta elección primordial no es del hombre, sino de Dios. En el parcismo, los espíritus eligen su naturaleza desde el origen. En Qumran, es Dios quien designa a cada hombre su porción espiritual, determinando sus actos y su destino final, gloria o aniquilación. Este giro teológico transforma el concepto de libre albedrío en una forma de determinismo divino, donde el ser humano participa en una historia ya escrita. En Lucas 2:14 y el favor divino hay una crítica textual. El análisis del versículo del canto de los ángeles en Belén revela cómo la traducción puede alterar profundamente el sentido teológico. En la versión King James, que el maestro nos dice que es nominativo, sugiere una benevolencia general hacia la humanidad. En las versiones modernas y la Vulgata, paz entre los hombres de buena voluntad, genitivo, implica que la paz es para aquellos que gozan del favor divino. Ernest Bock propone una retraducción hebrea. Gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz para los hombres, donde razón no se refiere a la voluntad humana, sino al beneplácito de Dios. Esto conecta directamente con el pensamiento de Qumran. En el manual de disciplina aparece Behir Razón, el elegido de su buen placer. En las Hadayot, himnos de acción de gracias, se menciona hijos de su buen placer, lo que sugiere que la elección divina precede a la acción humana. Por lo tanto, nosotros debemos plantearnos esa pregunta crucial entre libre albedrío y versus determinismo que el maestro nos dice. ¿Cómo reconciliar esta visión con el libre albedrío? En el judaísmo bíblico el hombre elige entre el bien y el mal. Ya lo hemos visto, Deuteronomio 30:19. En Qumran, el hombre parece vivir bajo una asignación espiritual irrevocable.
Este dilema sigue siendo objeto de debate teológico y filosófico. El pensamiento escénico, influido por el parcismo, ofrece una visión más rígida del destino humano, donde la gracia y el juicio están predeterminadas por la voluntad divina. Pero como nos dice Kuhn, los esenios hicieron una reinterpretación de lo que plantea el zoroastrismo, que nosotros vamos a meditar en el próximo propósito. Volvamos ahora a la lectura del propósito 26. Todos los himnos y el manual de disciplina encontrados en la zona del Qumran demuestran el profundo sentimiento religioso de la comunidad que poseía sus libros y vivía en el desierto de Judea en los tiempos de Jesucristo. Su enseñanza y su manera de vivir ha podido tener muy ciertamente una influencia fuera de la comunidad y preparar así el mensaje de los evangelios. Y según la opinión casi unánime de los especialistas en la cuestión, es cierto que los israelitas sinceros como los pastores de Belén, Simeón, Zacarías, Juan Bautista, sus discípulos y los futuros apóstoles de Jesús estuvieron ligados con ellos, aprendieron de ellos, ya que todos tenían a los decenios en una muy alta estima. En el Hadayot, acciones de gracias o himnos de gratitud, está escrito: es al más alto Dios que pertenecen los trabajos de rectitudes, pero el camino del hombre es firme, fuerte, solamente por el espíritu y el impulso divino. Con el espíritu del propósito divino, o más literalmente por el espíritu del designio de Dios. Más adelante está escrito: en vuestra cólera están todos los juicios de aflicción, y en vuestra bondad está la abundancia de vuestros perdones, y vuestra misericordia es para todos los hijos de vuestro buen placer, los hijos de tu buena voluntad, o más literalmente, hijos de tu beneplácito, ya que vos les habéis enseñado el secreto de vuestra verdad y les habéis dado el conocimiento profundo de vuestros magníficos misterios. Esas palabras encuentran su soporte en la enmienda del Salmo 36. La aflicción está en su cólera, la vida en su buen placer. Ese pasaje en la Biblia es traducido de diversas maneras según las versiones. Bock menciona que se debe leer en el texto original, naega, aflicción, en lugar de raega, momento. Sabemos que en hebreo la letra nun se parece mucho a la letra resh, lo cual da lugar a malas interpretaciones, como por ejemplo, ya que su cólera dura un instante, pero su gracia toda la vida, versión de Louis Segón, o porque su enojo dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. También puede encontrarse como porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida, versión King James. Se ve cómo el sentido de las escrituras puede variar según las concepciones por la deformación de una sola letra de los textos originales. Ahora el maestre destaca cómo los himnos de Qumran, Jodayot y el manual de disciplina revelan una espiritual profunda que pudo influir en el mensaje de los evangelios, especialmente en las figuras de Juan Bautista y los primeros discípulos. Pero también nos subraya algo importante: cómo una sola letra en hebreo puede alterar el sentido teológico de las escrituras. Veamos esto, profundicemos en ello. Los Jodayot no eran simples textos poéticos, se usaban como parte de la vida espiritual diaria de la comunidad. Aunque no hay evidencia directa de un culto formal como en el Templo de Jerusalén, estos himnos cumplían funciones similares. Eran una oración personal y comunitaria, recitados por los miembros como expresión de gratitud, arrepentimiento y alabanza. También actuaban como purificación espiritual, puesto que algunos himnos se centraban en la confesión de pecados y la súplica por misericordia, lo que sugiere un uso en rituales de purificación. Al repetir frases como hijos de tu beneplácito, los miembros reafirmaban su identidad como elegidos por Dios. Este uso litúrgico refuerza la idea de que la comunidad se veía como el remanente fiel de Israel, separado del mundo y consagrado a la verdad. Los himnos de acción de gracias, Hadayot, expresan una relación íntima con Dios. En los pasajes citados por el maestro podemos leer: el camino del hombre se fortalece por el espíritu del designio de Dios, lo que refuerza la idea de que la rectitud no es mérito humano, sino don divino. La misericordia de Dios se derrama sobre los hijos de tu beneplácito.
aquellos elegidos para recibir el conocimiento de los misterios divinos. Este lenguaje senio resuena con el concepto de Eudoquias en Lucas 2:14, donde la paz se promete a los hombres que gozan del favor divino. La conexión entre razón, voluntad divina y Eudoquia sugiere que los esenios ya manejaban una teología de elección y gracia que luego aparece en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto en Qumran y en el cristianismo. En el manual de disciplina se menciona explícitamente un nuevo pacto. Para entrar en el pacto de Dios, para hacer su voluntad y no seguir más el camino de los hombres de perversión. Este pacto no es universal, sino reservado a los que se comprometen con la ley y la comunidad. En el cristianismo, Jesús habla de un nuevo pacto en su sangre, Lucas 22:20, que también implica una elección, ciertamente, pero con una apertura más universal. Volvamos a la lectura del propósito. Ernest Bock hace notar aún que los textos del Qumran hacen aparecer una cuarentena de veces la palabra misterio, Ras. Los misterios de Dios son sus decretos secretos sobre la destrucción amenazadora de todas las maldades y la eterna glorificación de los hombres de su buen placer que entran y perseveran en el contrato. El autor precitado ha catalogado todos los textos que mencionan los misterios en los textos de Qumran, 1956, porque las palabras en lo alto aparecen en el segundo capítulo de San Lucas en relación con estos dos textos del Qumran, en los cuales están igualmente estipulados, deben ser mencionados. Vuestros magníficos misterios están en las alturas o son celestiales, están en lo alto. La guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, la rectitud regocijará, la justicia se la alegrará en lo más alto. La palabra razón en el himno de agradecimiento se refiere a la voluntad de Dios que escoge y predestina, pero no tanto como un placer divino, el buen placer del sentido habitual. El pasaje entero acentúa el poder activo de Dios y la insuficiencia, deficiencia del hombre. La misma significación está clara en la modificación los elegidos de su buen placer. Una idea idéntica resalta de los pasajes de los himnos 10, 5, 7. Yo soy, de todas maneras, polvo y cenizas. ¿Qué puedo proponer para mí mismo sin vuestro consentimiento? ¿Y qué puedo pensar o elaborar sin vuestro buen placer? ¿Cómo podría yo fortalecerme si vos no me enderezáis? ¿Y cómo podría convertirme en sabio si no me habéis predestinado para ello? En el manual, el buen placer de Dios significa a veces también la voluntad de Dios que debe ser hecha y amada y aún rebuscada. Una buena acción es como un sacrificio que gusta a Dios, como la ofrenda de la oblación de buena voluntad o más libremente como una ofrenda voluntaria de agrado. El hombre bueno gusta todo como una tierna expiación delante de Dios. En este fragmento el maestro profundiza aún más en la teología esenia, especialmente en estos conceptos de misterio, ras y de razón, voluntad o beneplácito divino, revelando una espiritualidad que combina humildad radical, predestinación y una visión cósmica del plan divino. Profundicemos en ello también. Razón, voluntad activa y predestinadora. El término razón, que en hebreo significa voluntad, beneplácito o favor, adquiere en Qumran un matiz teológico muy profundo. En los Hadayot, el creyente reconoce su total dependencia de Dios. ¿Qué puedo pensar o elaborar sin vuestro buen placer? La voluntad divina no es solo un deseo, sino una fuerza activa que predestina, fortalece y otorga sabiduría. En el manual de disciplina, razón también se refiere a la voluntad que debe ser amada, buscada y cumplida, una ética de obediencia que transforma la acción humana en sacrificio agradable a Dios. Este lenguaje recuerda a la teología paulina, donde el creyente es elegido según el beneplácito de su voluntad, Efesios 1:5, y donde las buenas obras son fruto de la gracia, no del mérito humano. La frase "yo soy polvo y cenizas" evoca la humildad de Abraham, Génesis 18:27, y la espiritualidad de los Salmos, pero en Qumran esta humildad se convierte en una teología de dependencia absoluta. El hombre no puede ni pensar sin el consentimiento divino. La paradoja es clara.
Cuanto más se reconoce la insuficiencia humana, más se revela el misterio de la elección divina. Es una espiritualidad que une la pequeñez del hombre, la majestad del misterio, la acción transformadora del razón divino. La lectura apocalíptica judía como el libro de Daniel, 1 de Enoch y 4 de Esdras está impregnada del concepto de Ras como misterio divino. En Daniel 2 el término arameo Rat se usa para describir el misterio del sueño de Nabucodonosor que solo Dios puede revelar. Estos textos presentan una visión del mundo donde el destino está oculto en los decretos celestiales, accesible solo a los sabios o elegidos. El razón aparece como la voluntad activa de Dios que guía la historia hacia su cumplimiento escatológico. En Pablo, que utiliza el término griego mysterium para referirse al plan oculto de Dios revelado en Cristo, como en Efesios 1:9 o en Romanos 16:25. En Efesios 1:5, él habla del beneplácito de su voluntad, que refleja el razón esenio como voluntad predestinadora. La elección divina y la revelación del misterio son centrales en su teología. El creyente participa en un plan eterno que se revela por gracia. En el Evangelio de Juan, presenta a Jesús como el revelador del misterio divino. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único lo ha dado a conocer. Juan 1:18. En Apocalipsis el misterio se vincula con la revelación escatológica, el misterio de las 7 estrellas, Apocalipsis 1:20, y la voluntad divina se cumple en el juicio y la redención final. En el cristianismo primitivo, mysterium se refiere a verdades reveladas por Dios, especialmente en los sacramentos. La palabra latina sacramentum traduce mysterium y se convierte en el término para los ritos de comunicación de la gracia divina. En la teología patrística, el misterio no es algo oculto para siempre, sino una verdad divina que se revela progresivamente a los fieles. Continuemos con la lectura del propósito. Los recientes descubrimientos de manuscritos cerca del Mar Muerto vienen, es cierto, a proporcionar una nueva luz sobre esas apasionantes cuestiones, pero se debe continuar con un serio estudio de profundización. Lo importante es también la confrontación de esos textos con los evangelios y otras escrituras. Personalmente hemos profesado siempre que Jesús había sido un miembro y aún un dignatario de la Orden de los Esenios. Es preciso decir que esa hipótesis no es compartida por todo el mundo, a pesar del gran número de investigadores que se unen, sin embargo, a nuestra causa. No obstante, debemos apresurarnos a agregar que, salido de esa comunidad, el maestro nazareno enseñaba sobre todo en calidad de gran instructor que preparaba una nueva era, la edad pisciana que comenzaba. Por otra parte, el grupo esenio, que había sido el vehículo del movimiento tradicional iniciático, iba a desintegrarse poco a poco, para hacer lugar a una organización más exotérica, en consecuencia, con el ciclo Piscis, época negativa. Kurt Schubert, por ejemplo, escribe en Revista Teológica Trimestral 1955, la diseminación de los decenios en los tiempos de Jesús parece haber sido mucho más vasta que lo comúnmente supuesto antes de la publicación de los textos de Qumran. Es posible que los decenios o conventos esenizados se extendiesen por toda Palestina. Si se considera el hecho de que solo el cementerio de Kirber Qumran contenía más de 1.000.000 de tumbas y que había una gran portal esenio en Jerusalén, es fácil visualizar la amplia distribución esenia en los tiempos de Jesús. Y una nota, Kurt Schubert, profesor de estudios judaicos en la Universidad de Viena, laico romano, católico, ha escrito una serie de artículos sobre los manuscritos del Mar Muerto. Bueno, el maestro plantea una hipótesis de que Jesús fue miembro e incluso dignatario de los esenios, y realmente es audaz, pero respaldado por ciertos paralelismos doctrinales y prácticas espirituales. Sin embargo, sigue siendo debatida entre los estudiosos. Los descubrimientos de Qumran han reavivado este debate, revelando una posible influencia esenia en el entorno religioso del siglo I. Veámoslo. Uno de los elementos claves para plantear esta hipótesis es la confrontación, la comparación con los evangelios. Los textos de Qumran permiten comparar con los evangelios varios puntos. La escatología, por ejemplo, ambos hablan del juicio final, del reino de Dios y de la lucha entre el bien y el mal. La ética,
La humildad, la obediencia, la voluntad divina y la purificación son valores compartidos. Y la comunidad, mientras Qumran era cerrada y elitista, Jesús predicó a todos, incluidos los marginados. Es importante tal vez comparar la figura del maestro de justicia de Qumran con Jesús de Nazaret. Es una tarea fascinante que revela tanto similitudes como diferencias profundas entre ambos líderes espirituales, aunque no hay evidencia directa de que se trate de la misma persona. Muchos estudiosos han notado paralelismos significativos que vale la pena explorar. El maestro de justicia es una figura central en varios textos de Qumran, especialmente en el comentario de Habacuc, que ya habíamos nosotros meditado, y el manual de disciplina. Aunque su identidad histórica es desconocida, se le atribuyen las siguientes características: fundador o reformador de la comunidad esenia, receptor de revelaciones divinas y conocedor de los misterios de Dios, perseguido por el sacerdote impío, probablemente un líder del templo de Jerusalén, guía espiritual y legislador que interpreta la ley con autoridad divina, figura escatológica que prepara a la comunidad para el juicio final. Entonces, podríamos preguntar quién fue Jesús de Nazaret. Jesús, según los evangelios, fue un maestro itinerante que predicó el reino de Dios, revelador del misterio divino, especialmente a los humildes y marginados, perseguido por las autoridades religiosas y ejecutado por los romanos, cumplidor y reinterpretador de la ley con autoridad profética y mesiánica. Fue una figura escatológica que anunció el fin de los tiempos y la instauración de un nuevo pacto. Con lo que el maestro nos transmite en esta parte del propósito y con lo que nosotros logramos comprender y obtener los datos, podríamos decir que aunque Jesús y el maestro de justicia comparten rasgos como la persecución, la autoridad espiritual y la visión escatológica, sus enfoques son distintos. El maestro de justicia es más sacerdotal y legalista, es decir, la ley, la Torá, centrado en la pureza y la separación del mundo. Jesús es más profético y universalista, centrado en la misericordia, la inclusión y la transformación interior. Ambos, sin embargo, representaron respuestas intensas a la crisis religiosa del judaísmo del Segundo Templo, y ambos dejaron una huella profunda en la espiritualidad de su tiempo. Bueno, volvamos a la lectura del propósito. Casi todos los sabios aceptan la opinión de que solo el establecimiento de Kirben Qumran debe ser identificado con los esenios, descritos por Plinio en su Historia Natural. Debía tratarse ciertamente de una de las colonias sobre la cual la ciudad de Engadi estaba situada. Plinio cita también a Masada como una localidad esenia, una fortaleza sobre una roca no lejos del Mar Muerto. En consecuencia, debía haber establecimientos esenios mucho más al sur aún de Engadi. Meisler, en Boletín de la Sociedad de Estudios Judíos de Palestina, 1949, relata que las excavaciones experimentales en Engadi coinciden generalmente con los hallazgos arqueológicos de Kirben Qumran. En los dos lugares hay un edificio central. Los 4.000 esenios citados por Josefo, Antigüedades Judías, son, según la letra del texto, únicamente los esenios monásticos. Antes de terminar, analicemos aún un término que se ha prestado a muchas controversias. Se trata de la palabra pobre, que se lo encuentra en Mateo 5:3 y Lucas 6:20. Notemos que el texto de Mateo dice los pobres de espíritu, pero que el texto en hebreo menciona ruaj, que no es solamente el equivalente de espíritu, sino también de voluntad, aceptación. Así pues, pobre en espíritu no es necesariamente la traducción correcta como de lejos se ve. Schubert concluye que se debe ver en esas palabras de Jesús: bienaventurado vosotros que sois pobres, ya que el reino de Dios es para vosotros, una relación con uno de los principios fundamentales de los esenios. El historiador Josefo da testimonio y se lo puede leer en el manual de disciplina, así como en el comentario de Habacuc, el documento de Damasco. El término pobre en espíritu, pobre en voluntad interior, es encontrado también en el Milhama. En numerosos textos del Qumran se verán los miembros de la comunidad llamarse a sí mismos Ebionim, los pobres. También en los himnos apócrifos, un miembro de la secta se describe como Ebión, un pobre.
Ese nombre pues parece haber sido una de las numerosas expresiones usadas por la comunidad esenia para nombrarse a sí mismos. Sin duda eso proviene del hecho que en sus establecimientos practicaron la puesta en común de todos los bienes. Por otra parte, el desprecio del dinero era uno de sus primeros principios. Así, sobre la base de esas palabras de introducción, tomando únicamente el sermón de la montaña, parece bastante plausible que Jesús se dirigía a una audiencia muy familiarizada con las enseñanzas de los esenios. Ese pasaje puede significar que los seguidores de Jesús, como profetas del reino de Dios, eran un caso similar al de ciertos profetas en la comunidad de los esenios. El término profeta se comprende aquí como se cita en Mateo 23:34. Por tanto, ellos tenían que contar entonces, una vez más, con severas persecuciones. En este fragmento que nos transmite el maestro es riquísimo, nos ofrece una síntesis entre arqueología, filología y teología, y refuerza la hipótesis de una profunda conexión de Jesús con los esenios. Vamos a desglosarlo en sus elementos claves y solo recordemos que uno de los propósitos nosotros profundizamos, meditamos sobre las bienaventuranzas, el famoso sermón de la montaña. Pero ahora meditemos sobre aquello que específicamente nos plantea el maestro. En los manuscritos de Qumran, la comunidad se llama a sí misma los pobres, Anahuim, o los humildes del espíritu, en contraste con los ricos o los violentos, es decir, los poderosos del mundo y del templo. Ser pobre no es ser miserable, sino haber anunciado al poder y al orgullo, vivir de la confianza en Dios y no de los bienes o jerarquías humanas. Cuando Jesús proclama, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está usando el mismo lenguaje espiritual que los esenios, pero universalizándolo. Ya no se trata de una comunidad separada, sino de un estado interior que cualquiera puede vivir. Ser pobre de espíritu no es falta de alma, sino vaciarse del ego, del yo sé, yo tengo, yo puedo. Es volver a ser receptáculo puro como el cáliz vacío que puede recibir el vino del espíritu. Espíritu, roaj, neuma en hebreo y griego, también significa soplo. Ser pobre de espíritu es tener el soplo abierto sin retenerlo. El alma no se llena de su propio aire, sino que deja pasar el aliento divino. Por eso los padres del desierto decían, bienaventurado el que se reconoce pobre, porque ha hallado el tesoro que no se puede poseer. Esta alma ha visto que en nuestro camino nosotros podemos tener una experiencia con esa pobreza de espíritu, cuando en nuestra meditación dejamos de buscar, entender con la mente y nos entregamos al silencio interior, nos hacemos pobres de espíritu. Y justo ahí, en ese vacío y sin exigencias, nace la presencia, el reino dentro de nosotros. Esta bienaventuranza, y tal vez eso es lo hermoso, se relaciona con las otras, las 8 en total, como etapas de la transmutación del alma desde la pobreza hasta la visión divina. Las bienaventuranzas son en verdad la joya más pura del sermón del monte o de la montaña, el corazón del Evangelio. Si nos fijamos bien, no son mandatos ni promesas futuras, son estados de conciencia que marcan el camino del alma hacia la unión divina. Jesús el Cristo no dice serán bienaventurados, sino bienaventurados son, porque cada etapa es una presencia viva, no una meta lejana. Y como nosotros nos portamos cada vez más audaces, podemos con las bienaventuranzas atrevernos a realizarlas como un ascenso iniciático. Empezamos vacíos, pobres de nosotros mismos. Luego lloramos, purificamos lo viejo. Después aprendemos la mansedumbre, dominamos el fuego. Luego nos enciende el hambre de justicia, el fuego del corazón. Damos paso a la misericordia que equilibra. Llegamos a la pureza del corazón donde vemos a Dios. Somos pacificadores, ya no duales. Y finalmente aceptamos el sacrificio con gozo, recordando siempre que sacrificio es volver sagrado, porque sabemos que nada puede apartarnos del reino que ya habita en nosotros.
En síntesis, podemos decir que las bienaventuranzas son la escala del alma crística, el paso del yo que busca al yo soy que irradia. Por eso cada una se puede orar como un mantra interior. Podemos decirle al Señor: Señor, hazme pobre de espíritu para que tu reino habite en mí. Volvamos a la lectura del propósito. Será efectivamente así, ya que poco a poco, mientras la comunidad de los decenios parece desaparecer, se ve nacer la nueva religión. En la iglesia de Jerusalén se ve a Pedro y después a Santiago, el hermano de Jesús, aparecer como líderes de la congregación. Pedro es, en primer lugar, el verdadero orador para la congregación en Jerusalén. En el concilio apostólico en el año 49, Santiago gana una mayor autoridad. Su posición se fortifica y se convierte entonces en el líder de la iglesia de Jerusalén. Él permanecerá como el alto sacerdote califa de los cristianos judíos hasta su muerte en el año 64. Los 11 apóstoles, más tarde 12 por una elección especial, formaban un colegio que era responsable de todos los asuntos de la congregación. Gradualmente, los 7 helenistas, capítulo 6 de los Hechos, que formaban probablemente otro colegio a la manera del septemvirato de la sinagoga judía, y sumándose a ellos una clase especial de ancianos, tomaba parte en la administración. Hechos 11:30, 15, 2, 22. En el primero de sus dos pasajes, los ancianos aparecían como los únicos representantes de la congregación. Los apóstoles no son ni siquiera mencionados. En las elecciones, los apóstoles hacían propuestas y se han hecho notar que un número considerable de cristianos estaban presentes en Jerusalén. Se ha citado 120 personas. Ese número no carece de significado en la ley constitucional. Según la concepción judía, la congregación en una ciudad debe contar con 120 personas para elegir los miembros al Sanedrín. Lucas menciona especialmente el número de personas presentes en la elección, ya que él quiere demostrar que la elección del nuevo apóstol estaba legalmente correcta. Según Reike, la iglesia de Jerusalén tenía una constitución mixta, compleja, cuyas inclinaciones a la monarquía, oligarquía y democracia estaban presentes todas juntas, sin ser por ello mutuamente excluyentes o aún estar en conflicto. Y aquí una nota. Bo Reike recibió su doctorado en teología de la Universidad de Uppsala, donde era profesor asistente, antes de convertirse en profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Basilea. Estaba muy bien preparado para estudiar los pergaminos del Mar Muerto a causa de sus estudios sobre los documentos de Damasco y el Nuevo Testamento. Él presenta la constitución de la iglesia primitiva con un triple modelo de base: monarquía, característica de la organización episcopal; oligarquía, organización presbiteriana; y democracia, organización congregacional. Esto en el sentido en el cual Aristóteles catalogaba esas formas en su obra Política. Cierra el paréntesis. Aristóteles había citado ya: solamente uno o algunos o muchos deben reinar. En efecto, Aristóteles trata aquí de oligarquía y democracia como de formas degeneradas de aristocracia y política. Desde entonces los primeros han sido aceptados como términos descriptivos sin ningún tinte peyorativo, mientras que los últimos ya no están en uso para definir sistemas gubernamentales. Se puede pues hablar de oligarquía y democracia, aquí en su sentido enteramente neutro. Reike se une pues al punto de vista del exégeta sueco Lindon en su muy conocida disertación sobre el problema de la iglesia primitiva. Lindon hace resaltar que, según los griegos y las concepciones modernas, una organización componente para dar soluciones consiste en individualidades en relación de igualdad. Si se adiciona un círculo o consejo con una autoridad mayor que la asamblea completa, entonces esto se debe concebir también como una asamblea de individuos iguales, y la alta autoridad del cuerpo consejero colegio debe concebirse solamente en el sentido de tener el derecho de hacer recomendaciones, que pueden ser aceptadas o rechazadas por el conjunto de las congregaciones. Según Linton, por otro lado, no se puede pensar que la organización de los primeros cristianos tenía tal arreglo. Para demostrar la existencia de semejante desigualdad en la asamblea jerárquica con poder legislativo, Linton cita en primer lugar el pasaje del capítulo 15 de los Hechos,
versículo 22, y deduce que se trataba en efecto de una congregación desigualmente constituida. Otro problema que fue a menudo debatido es aquel de saber qué ha ocurrido con los esenios. Recientemente, Oscar Cullmann ha publicado en un artículo su opinión, los textos recién descubiertos de Qumran y el judeocristianismo de los pseudo-clementinos, según la cual el resto de los elementos esenios habría pasado al grupo ebionita después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Otro artículo reciente de Schoeps pone en evidencia una teoría de Filón y de Josefo, según la cual la secta del Qumran, los esenios, los discípulos de Juan Bautista y los ebionitas, todos se convirtieron en representantes de un judaísmo gnóstico apocalíptico. Como nombre de secta, la palabra ebionitas apareció por primera vez en los escritos de Ireneo en 175. Parece ser la transliteración de un término arameo-hebreo que significa pobre, Ebionim. Sin embargo, se ha creído que el nombre de esta secta provenía del nombre de su fundador, que se llamaba Ebión. No obstante, se debería haber dicho nombre más bien como el de un héroe epónimo, una personificación de la secta misma. Diferentes puntualizaciones han sido emprendidas por sabios, unos buscando demostrar que los ebionistas eran gnósticos, que la secta del Qumran era ebionita, otros pretenden que era gnóstica judía, etc. Digamos más simplemente que elementos de un grupo podían pasar a otro y que precisamente con la diseminación de los esenios se los ha podido encontrar a continuación un poco en todas las diversas organizaciones que tomaban forma en la época. Lo que importa para nosotros es menos el nombre, sino más bien que sea preservada la enseñanza y que este saber pase de una agrupación a otra y que así sea perpetuada la gran tradición iniciática. La pregunta que nos surge es a propósito de que el maestre recuerda la historia después de la muerte del Señor. Su interés obviamente no es histórico o académico, sino iniciático. Él busca mostrar la continuidad secreta del Espíritu, cómo la obra del Cristo no termina en la cruz, sino que se perpetúa en las comunidades que asumen la herencia de los decenios bajo nuevas formas. En otras palabras, podríamos decir que el Maestro quiere que veamos cómo la luz no muere, sino que se transfiere. Veamos esa transición del círculo esenio al círculo crístico. El Maestro describe el modo en que la comunidad de Jerusalén, Pedro, Santiago, los 12, los helenistas, los ancianos, tomó forma. Ese esquema que cita de Reike, Linton y Aristóteles no es gratuito, representa los 3 grados de gobierno espiritual equivalentes a los 3 planos del alma humana. Así, la iglesia de Jerusalén era una imagen viva del cuerpo espiritual, donde cada función refleja un principio del alma y del cosmos. Por eso el maestro señala ese orden, porque la comunidad cristiana es una prolongación del cuerpo iniciático esenio, pero transfigurado por el Cristo. Cuando el maestro menciona que los esenios parecen desaparecer, pero que nace la nueva religión, quiere mostrar el paso del testimonio secreto al universal. Los esenios guardaban la pureza. El Cristo, al encarnar entre ellos, abre el círculo y lleva la enseñanza a toda la humanidad. Por eso, cuando él dice al final, lo que importa no es el nombre de la secta, sino que sea preservada la enseñanza, nos está enseñando, nos está transmitiendo la ley de continuidad iniciática. Las formas se disuelven, pero la tradición crística permanece, mutando de ropaje como el alma a través de sus encarnaciones. La referencia a los ebionitas no es una nota histórica aislada. El maestro los presenta como herederos espirituales del ideal esenio, humildes, puristas, que reconocían a Jesús como el Mesías humano y vivían según la ley interior. Su nombre, Ebionim, los pobres, enlaza con la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los ebionitas son símbolos de los que, habiendo perdido todo poder externo, guardan el oro interior de la sabiduría. El maestro nos hace recorrer toda esta trama: Pedro, Santiago, los apóstoles, los
helenistas, los ebionistas, para decirnos el espíritu del Cristo no se interrumpe. La tradición continúa viva en los corazones que la comprenden y las formas cambian, pero la luz permanece silenciosa a través de los siglos. Por eso el Maestre habla siempre de la tradición crística. Amigos queridos, quiero hacerles una invitación. Terminemos la meditación del propósito 26 recordando lo que Víctor Madrid, nuestro amigo de la sodalidad iniciática, meditaba, porque es una maravillosa manera de terminar este propósito. Él decía, podemos decir que el conocimiento gnóstico y esenio incluye ese regreso del héroe salvador, pero ese regreso no es en la forma de un individuo. Consideremos la historia de los dos peregrinos por el camino de Emaús, Lucas 24, 13, 35. Se encuentran con un hombre que les pregunta, ¿por qué están tristes? Y estos le cuentan que su maestro ha muerto. Él les invita a seguirlo y solo cuando él parte el pan, ellos les reconocen. El retorno de Cristo no tiene que ser bajo la forma de la primera venida, ni la de hace 2000 años, ni la de 1948, ni de los últimos tiempos. Ocurre ahí mismo. Por eso habría que preguntarse si los evangelistas, cuando hablan de la segunda venida, lo decían para ese ahora de hace 2000 años o para ese ahora para la gente de esa época. El Maestro hace lo mismo, habla para ahora y parte el pan para los discípulos de ahora, para quienes ha entregado la materia plástica a través del cántaro, para quienes realizan el reshit del arcano 20, el despertar. Este retorno no es, por tanto, el retorno de un individuo. Reducir al avatar a un individuo es el error. Es una percepción infantil y hay que dejar de verlo de esa forma y asumir como aquello de que el Verbo de Dios ha encarnado, según la humanidad, es decir, como hombre, pero también como universalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Trasciende por completo la noción de un individuo. Es la totalidad de la forma, la segunda persona. La referencia es a una colectividad que no es la orden de Acuario vinculada a la institución Gran Fraternidad Universal, aunque fue creada por el propio Maestro. Entonces la referencia no es a un grupo, a una secta en los términos vulgares. Entonces el retorno tiene que ver con la aparición de las reservas iniciáticas de las que habla en el Yuga Yoga Yogismo. Y Víctor leyó esa parte del Yuga Yoga. Precisamente es cuando cada una de las religiones admite que ese supremo maestre estará por fuera del marco religioso. Luego bien puede ser un yogi, psicólogo y hombre de ciencia y que será reconocido y aceptado por todas las concepciones. Hasta están de acuerdo en el periodo para el cual las profecías, las más famosas, a pesar de sus diversidades de origen, han marcado aproximadamente esta misma época. Marcados con los mismos signos para una misión, están esperando también las reservas iniciáticas, el arquetipo, quienes deben simbolizar esta era, edad acuariana, periodo de más de 2000 años, en la cual la característica estará para todos justamente inscrita en estas 4 letras, INRI, es decir, renacimiento para trabajar sobre sí mismo, análisis de los 4 grandes principios, ciencia, religión, arte, didáctica, al mismo tiempo que disciplina el axioma antiguo para comprenderlo en su sentido esotérico de evolución iniciática, saber, querer, osar, callar. Y Víctor, luego de leer lo que el maestre nos transmite en el Yuga Yoga y Yogismo sobre esas reservas iniciáticas, él meditó así. Entonces, las referencias son a esas reservas iniciáticas que son los gnósticos de Acuario, los esenios de Acuario, los de ahora, que han realizado y trabajado con las instrucciones del fuego de león, del Fiat Lux. Los gnósticos, los esenios de los que hablamos, son los actuales, que viven la misma experiencia de los gnósticos, de los esenios de hace 2000 años, pero que el maestro los pone en función de la continuidad en el Satya Yuga. Amigos queridos, este propósito maravilloso que nos ha llevado a realizar el paso por el desierto,
el ayuno de los 40 días, la purificación que nos ha permitido bautizarnos en las aguas del Jordán y estar en la cena recibiendo ese pan de vida, fue publicado en 1958, en abril de 1958. Y así termina nuestra meditación. Nos vamos a volver a ver pronto meditando el propósito 27, los zoroastrianos.